Bueno, inminente ya el proceso de escogencia del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana o candidata. Las preguntas en este momento están sobre todo signadas por quién podría ganar ese proceso. Todos los candidatos están en campaña. La candidata Margarita Cedeño de Fernández había anunciado que, o la precandidata, que él también, que compartía la misma inquietud, Luis de León, le había manifestado su apoyo. Ayer aclaraba, digamos, que la gestión electoral de organización del PLD, que no será posible sumar los votos de Luis de León a Margarita, porque ya todas las boletas están hechas. Aunque bueno, yo creo que es básicamente él diciéndole a la gente que vota por él que se vaya a votar a esa casilla, y como ya habíamos dicho, las posibilidades que tenía eran muy escasas, que era un ejercicio prácticamente lúdico. El suyo, básicamente como tres, está, se sabe que, sí, Marixa, él y Karen Ricardo, que bueno, que están en su derecho de aspirar, que es como un ejercicio de cara al futuro, pero que se miraba esencialmente a Abel Martínez en Santiago, Margarita Cedeño, que fue vicepresidenta de la República, y Francisco Domínguez Brito. Es por ahí que anda la cosa. En el caso de Francisco Domínguez Brito sería una especie como de sorpresa. Él dice que podría resultar ganador y favorecido, pero en lo que se puede notar. No obstante, las encuestas y la percepción pública sobre las candidaturas a veces se equivocan. Acabamos de ver lo que pasaba en Brasil, por ejemplo. Pero yo quisiera pasar a la redacción del periódico El Día con Germán Marte, porque Germán, sabemos que este tema de ese proceso ocupa actualmente buena parte del quehacer periodístico de República Dominicana, atendiendo a lo que está haciendo el PLD por salir lo mejor posible de un proceso que, bueno, no tiene mayores tensiones, contrario a lo que ocurrió con el último proceso electoral interno de ese partido, que terminó con una división interna. Paso contigo. Sí, gracias de nuevo, compañeros. Bueno, efectivamente, tal como ustedes señalan, hay una situación en el PLD y también hay un análisis en el periódico El Día del colega Luis García, que también es dirigente del partido, pero es periodista y hace un análisis muy bueno. Él habla sobre el futuro inmediato del PLD, depende de cómo le vaya en esta consulta del próximo 16. Ayer, ante las situaciones que se están dando, el presidente del partido y expresidente de la República, Danilo Medina, que es el que tiene el control de esa organización básicamente, pues dio unas declaraciones en las que decía que él estaba neutro, que él no estaba con ninguno y que él apoyaría al que gane. En los corrillos cercano al PLD, esto no ha sido confirmado, lo que se dice es lo contrario, que él está a favor de uno de los candidatos, solo que no puede decirlo abiertamente, y sería esta Margarita Cedeño de Fernández. Igual con el caso de Domínguez Brito, hay una situación de que uno no sabe si mantendrá sus aspiraciones hasta el final o si finalmente se iría también con Margarita Cedeño. Eso de darse a las claras podría poner en riesgo la unidad del partido, porque es difícil que Abel Martínez, que es el otro candidato junto con Margarita, que tiene mayores posibilidades porque como tú dijiste, lo de Karen Ricardo, lo de Maritza Hernández es algo más testimonial que otra cosa. Pero si Danilo otra vez impone su criterio y apoya abiertamente a Margarita, eso probablemente cause en Abel Martínez lo que causó en Leonel Fernández en octubre del año 2019, que selló o que significó la división del Partido de la Liberación Dominicana y consecuentemente la pérdida de las elecciones, entre otros factores. Ese fue uno fundamental. Así es que el PLD se la juega, parece sencillo, pero no lo es, porque lo está haciendo un año antes. De hecho, la ley establece que es en octubre de 2023, cuando ya debían hacerse, y así está establecido, la convención oficial para la elección del candidato de la organización. Sin embargo, ellos, sabiendo la situación que enfrentan, se han adelantado un año y
eso será este domingo. Vamos a ver qué resulta de allí. Yo creo que Danilo, impuesto a la truchimañería, al amarre, es un ajedrecista de la política, un carpintero de la política, probablemente sea más sutil de lo que la gente espera. Pero el miedo es, o el miedo no, la expectativa es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Si logran salir, si San Ramón, ¿verdad, David Álvarez? Si San Ramón lo saca con bien, entonces ellos estarían en buenas condiciones, habrían dado un gran paso. Si no, entonces el futuro de ese partido iría en declive. Es lo que entiendo por el momento. Sí, comparto tu criterio, Germán, indudablemente. Recuerden que en el día de ayer tuvimos aquí a Jaime David Fernández Mirabal, quien fue vicepresidente en el primer periodo del PLD con Leonel Fernández, y él se declaró partidario también de Margarita. Hay algunos, me imagino que de aquí al sábado estarán ocurriendo declaraciones de ese tipo, cada quien con su candidato favorito. Lo curioso, Germán, y me gustaría saber tu parecer, es que están trabajando con un padrón abierto, es decir, salvo las personas que explícitamente estén matriculados en el PRM, en Fuerza del Pueblo, y hay unos listados claros de eso. Después el resto del horizonte de los votantes puede ir el domingo a votar. O sea, se están manejando el PLD con un grupo muy amplio y complejo, que los únicos que están excluidos serían propiamente los que están en el listado del PRM y los que están en el listado de Fuerza del Pueblo. Bueno, fuera de esos dos, hay algunos que caben en una guagua, pero no importa. Eso no es democrático. Reciben dinero. Sí, pero, ojo, llamo la atención, a partir de lo que tú dices, en ese ajedrez del ajedrecista se está manejando también ese factor. Puede ser beneficioso porque se convertiría prácticamente en una medida de voluntad política de la sociedad en sentido general, pero también corre peligro de quedar fuera del control de lo que sería los deseos dentro del PLD de que sea fulano o mengano. ¿Qué tú piensas? Sí, yo pienso que esa fue una decisión esa fue el mismo método que se aplicó cuando Leonel Fernández, recordemos que el PLD en ese momento tenía el control del Estado, y entonces, bueno, probablemente los estrategas de Danilo Medina pensaban que era una manera, a través de las ayudas sociales, eso es lo que se decía, a través de una serie de amarres de otros partidos o de simpatizantes de otros partidos, influir para vencer a Leonel Fernández, porque era que los números no le daban para imponer a Gonzalo sobre Leonel Fernández. En mi opinión particular, eso no es un método ni democrático ni es correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un padrón abierto, entonces, ¿qué significado tiene ser miembro o no de una organización, sacrificarse, darlo todo por ello, cuando un pasa cantando, cuando una gente de fuera, o incluso una gente con una simpatía diferente a la del PLD, que a lo mejor quiera imponer un candidato que resulte más fácil de vencer, pues podría influir. Otra organización de fuera podría mandar a votar. Ahora del PRM podría, eso no está demostrado, pero podría hacerlo, la potencialidad está ahí. De gente que simpatice o recibe ayuda y tal, pudieran influir en eso. Eso no me parece un método correcto, no creo que sea propio de la democracia. Se es miembro de un partido para algo, incluso los estatutos establecen cuáles son digamos, los deberes y los derechos a que tiene un miembro. Entonces, si uno de fuera tiene igual derecho que yo, entonces no tiene significado someterme a la disciplina del partido para tener determinados derechos, porque el de afuera, y en este caso supremo, que es el de la elección de un candidato, tiene lo mismo que yo. Así que eso es un arma de doble vía, que ahora puede revertirse en contra de los que lo aplican. Ahora que tú mencionas ese tema de arma de doble filo, hay no solamente en el proceso de elección que lleve a cabo ahora el PLD, hay un arma de doble filo, sino también en quien sea el candidato que resulte elegido, también presenta un gran reto para el PLD. Como se dice, en realidad esta contienda está entre Margarita y entre Abel. En el caso de que sea Margarita, se plantea la posibilidad que tú mencionabas de que Abel
decida o separarse del PLD e irse a otro partido o, como hay tantos partidos, incluso crear uno. Pero también en el caso de que sea Abel, eso también causaría una especie de, vamos a decir, de sensación no muy agradable en Margarita y también los demás grupos que la apoyan. Lo que se comenta hasta el momento es que el expresidente Danilo Medina ofrece en cierto modo, tiene una tendencia hacia a apoyar a Margarita Cedeño. Habría que ver qué pasaría. También me pregunto, porque Abel en unas declaraciones que hizo recientemente decía, yo nunca he sido vice o segundo, en cierto modo. Yo no fui vicepresidente de la Cámara de Diputados, no fui vicealcalde y tampoco espero ser vice en esta ocasión. Entonces yo me pregunto, ¿en qué organización, en caso de que él no quede electo ahora en el PLD y que decida, vamos a decir, separarse del PLD, qué organización, cuáles de los demás partidos lo pondría en el lugar que él quiere estar, que sería el primer lugar? Porque si se va, vamos a decir, si decide optar por la fuerza del pueblo, el expresidente Leonel Fernández no da muestras de que quiere ser vice tampoco de nada, o segundo, quiere permanecer ahí en el palo, como quien dice. Muy difícil, muy difícil. Él no, en toda su trayectoria no ha dado esas muestras, entonces también eso representaría un reto y sin lugar a dudas el PLD presenta no solamente ese reto de que pueda separarse, dividirse o demás, sino también, y hay algo que hay que insistir, es en recuperar esa confianza de la población, una confianza que lamentablemente con estos casos de corrupción, que hay varios de sus miembros acusados, pues le hace mella, le baja, vamos a decir, esa preferencia política entre la sociedad. El expresidente Danilo Medina se refirió, él dice que guarda distancia, que es neutral, aunque su neutralidad también fue dicha en el proceso anterior y para todos, incluyendo para el expresidente de la República, Leonel Fernández, incluso las posiciones que se tomaron dentro del PLD fueron un motivo al final de una división interna, que apoyaba abiertamente a Gonzalo. Pero en esta ocasión se ha guardado un poco más y no se ha visto ese apoyo manifiesto que se podría percatar uno más si estuvieran, porque como estaban en el poder se veía claramente una intencionalidad desde todas las instancias del Estado, no porque lo dijéramos nosotros o lo dijera alguien, sino que algunos candidatos internos del mismo PLD llegaron a decir que estaban compitiendo contra la estructura estatal. La decisión del Partido de la Liberación Dominicana de tener una votación abierta, de alguna manera disminuye las posibilidades de incidencia de las personas que son del partido, o sea, que el partido puede decidir. Y eso es algo que hemos visto no solo en el PLD, sino en muchos partidos que uno no se explica por qué razón han decidido que los procesos internos se decidan por consultas, que sean abiertos. Eso es una búsqueda, muchas veces ocurre que hay en cierto modo una interferencia, porque se puede manipular más fácilmente. Pero al final será un proceso abierto para que una gente pueda ejercer el voto, tiene que no estar inscrito en ninguno de los partidos, que incluye a los partidos que se dan de mayoritarios también. Minoritarios. Pero también a los minoritarios, a todos los partidos. Si usted está registrado en un partido no podría estar votando ahí. Sí que a algunos podría sorprender las declaraciones del expresidente de que en el 2024 el PLD vuelve al poder y de que toda esa apuesta, tomando en cuenta que el PLD no ha hecho un acto de reconocimiento público, de decir, miren señores, de autocrítica de cara a la población, porque internamente incluso se vio y se filtró un video donde el expresidente Danilo Medina decía que en ese partido nadie se movía si no era por dinero, que la mayor parte de la población veía que querían los empleos para sí mismos, para los suyos, para los vecinos, y decía todo el mundo lo ve, y algunas de las prácticas muy conocidas internamente. Pero a mí me parece que ese será un proceso que va a terminar sin mayor dificultad, en el sentido de que no existen las tensiones que se veía en el proceso anterior. Escogerán, veremos a ver si alguno cuestiona cómo se realizó, y al final del día... Pero no olvides, Edith, no olvides que en política, creo que Martí y Bosch lo repetía muy a menudo, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y que a menudo las que no se ven son mucho más importantes que las que se ven. Es decir,
no se ve ese apoyo manifiesto como ocurrió entre Leonel y Gonzalo, que increíblemente Danilo metió todo el brazo y los pies y la pata para apoyar e imponer a Gonzalo. No se ve ahora, pero cuando tú observas a la gente del círculo más cercano de Danilo Medina, están tirando hacia Margarita. Y Margarita no tiene el apoyo, no tiene el apoyo, no tiene esa estructura. En la estructura del partido ella tiene menos apoyo que Abel, que sí tiene mucho más, digamos, trayectoria y ha hecho más amarre dentro de la organización. Margarita es más popular hacia afuera, sin lugar a dudas, porque Abel tiene una tasa de rechazo. Increíblemente, Abel tiene un discurso ultraconservador que preocupa. Margarita incluso es más liberal. Y son de las contradicciones que se dan ahí. Vamos a ver cómo salen de ahí. Por eso comparto ese análisis que hace Luis García en el periódico El Día hoy, que dice que que el PLD se juega su futuro en lo del domingo. No es tan sencillo. Sí, hay que recordar, porque las cosas siempre hay que contextualizarlas. Hay que recordar que cuando ocurrió la diferencia, o sea, cuando Danilo Medina respaldó al Penco a Gonzalo Castillo en contra de Leonel Fernández, eso había ocurrido anteriormente. Ocurrió cuando Jorge Blanco respaldó a Balaguer frente a Jacobo Magluta. Y en ambos casos, el resultado es muy evidente. Fue una decisión errónea completamente, en la cual en ambos casos, al final, los que estuvieron tomando la decisión, Jorge Blanco y el mismo Danilo Medina, lo han pagado muy caro, políticamente hablando. Entonces yo creo que en ese sentido, el que no estén en el poder, y te voy a decir algo también, Germán, incluso el convencimiento interno, que no lo van a decir, de que posiblemente no estén en el poder a partir del 24, está llevando a que esto sea algo tan pacífico. Ahí estaría, lo que no se ve es, una cosa es el discurso hacia afuera, otra cosa es los convencimientos internos. Sí. Número uno, no estoy diciendo con eso que no pueda ocurrir, puede ocurrir. Tampoco la situación del actual PRM es muy halagüeña, tiene demasiados problemas internos, número uno. Pero número dos, y esto es lo más importante, al final de cuentas, al final de la historia, estamos manejándonos en un terreno donde los partidos políticos, y tomo de aquí lo que tú, Germán, estabas diciendo, han perdido totalmente el norte, donde dentro de cada partido hay gente muy liberal y muy conservadora, y donde parece que da lo mismo escoger una cosa que la otra. Ese es el mayor temor. Los partidos están perdiendo en República Dominicana su razón de ser. La están perdiendo. Ya lo han perdido en otros países de América Latina. Recuérdense la crisis de los partidos en Venezuela, que dio paso a que un Chávez pudiera llegar al poder. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, yo llamaría la atención sobre ese tema. Estamos teniendo un serio problema estructural con los partidos políticos que al final quieren parecerse a todas las caras posibles, asumir todas las posiciones posibles, aunque sean contradictorias, y llevar a su seno todas las posiciones contradictorias que se puedan imaginar, desde posiciones liberales y de reforma hasta posiciones reaccionarias de ultraderecha, fascistoide. Entonces, eso hay que prestarle mucha atención. Y cuando también, David, no vamos a respirar campaña política en el país, porque desde que Abinader dio su discurso de toma de posesión, se está hablando de quién sería el próximo candidato, que si se iba a reelegir o no, que los demás partidos. Entonces uno también piensa, y esto nos pone de manifiesto la necesidad del tema de la reforma de la ley de partidos, de la ley electoral, porque aquí estamos en campaña 24/7 todos los años, desde que asume el presidente hasta, vamos a decir, una semana antes de las elecciones reales. Entonces también que nos den un respiro y que nos den un respiro y que se enfoquen en lo importante, porque uno pensaría, Edith, que los políticos aquí solamente les interesa llegar a la campaña, llegar a ser presidentes o llegar a tal puesto, pero no ocuparse de lo que pasa con la salud o lo que pasa con la educación y de otros problemas sociales que tenemos. Las posibilidades de respiro ahora no existen, porque a partir de este momento ya comienza la campaña en pleno. Ciertamente el PLD se adelantó porque la Junta Central Electoral decía,
por razones de los tiempos, se adelantó, sería el primer partido que oficialmente tendrá su candidato. Eso también es un riesgo porque es mucho tiempo. Sí. Ese discurso, aguantarlo durante tanto Es tiempo, es mucho tiempo para a ver quién de esos precandidatos pueden soportar todo lo que viene durante el tiempo hasta que lleguen las elecciones nacionales. Pero esa es la realidad del PLD. Nosotros, mientras tanto, esta mañana veíamos este tuit, vamos a compartir este tuit de alguien del PRM, porque estamos diciendo del PRM, miren ustedes lo que dice Ramón Alburquerque. ¿Se recuerdan lo que decía? Tirapuya, y los tiros. Tirapuya. Sí, bueno, pues ahí está. Dice, el desatino es tal que ahora el ministro de Salud es jefe de sí mismo. Entonces alguien le dice, mire, es un gabinete de salud, tiene la misión de tener varios tópicos, como el análisis, propuesta, coordinación, le dice Iván García, le está explicando y le dice él, Ramón Alburquerque, y por eso lo recupero. El gabinete de salud no existe constitucionalmente. Claro. Los presidentes están obligados a cumplir la Constitución, si no se colocan al margen. El flujo de autoridad es del presidente al ministro. La vicepresidencia es un cargo potencial sin funciones por si faltara el presidente. Entonces está cuestionando, al principio comienza cuestionando la designación ahora del ministro de Salud Pública como jefe de gabinete de salud, pero de paso también dice de la anterior, digamos, estructura en cuanto a que la vicepresidenta no le tocaría. Y va como un debate que no este señor y dice, por favor, ¿en qué país del mundo se ha visto coordinaciones de ministros? Coordinaciones, y el ministro es la máxima expresión de la jerarquía, solo debajo del presidente. Eso se refiere cuando estaba la vicepresidenta. Pero abiertamente le hablan de los desatinos, de la situación a veces que para lograr evitarlas, y dice, la mayor parte de los desatinos los comete él mismo, se refiere al presidente de la República. Eso es una lucha. Y alguien le dice, con personas como usted no se necesitan enemigos. Le dice, y nos tratan de amigos. No, y oye lo que digo, y nos tratan de amigos. O sea, que infiere que le tratan también de enemigos, que no le tratan de amigos. Esta es la parte del PRM. A él le han dado su tablazo también. A él le han dado su tablazo. Acuérdate que primero no le dio un cargo de importancia o ninguno. Porque él rechazó, dijo en algún momento lo sacan determinado. de la dirección que... Sí. Ajá. Sí. Se decía que él había rechazado, pero nunca se supo exactamente qué cargo le dieron. Pero lo otro fue, y eso sí a mí me pareció una injusticia, que un elemento, un miembro del calibre de Ramón Alburquerque, que te guste o no, dejarlo fuera de la dirección del partido, y en cambio tú metes a Robertico, que no tiene con todos los méritos que puede tener, haciendo películas buenas o no tan buenas, independientemente de eso, no tiene esa carrera política de un Ramón Alburquerque, que es un cuadro político, con un elemento, además, un técnico muy preparado. Entonces lo dejan fuera del partido y del gobierno. A él no le han dado suave. Pero miren esto, señores. La vicepresidenta Raquel Peña llama la atención el poder, la influencia que tiene esta mujer en el presidente de la República, y eso también puede afectar al partido. Veamos. Raquel Peña es vicepresidenta de la República. Fue coordinadora del Gabinete de Salud, lo presidió, ella no es médico. Coordinadora del Gabinete de Innovación, ella es maestra. Encargada, fue temporal, encargada de medio ambiente, en lo que se nombraba un ministro en sustitución de Jorge Mera, y ahora es coordinadora del Gabinete Eléctrico sin que uno sepa que tenga conocimiento de ingeniería eléctrica o algo por el estilo. Eso que parece bien para Abinader tener control, o no sé si es una presión de los grupos económicos, que ojo, los grupos económicos de Santiago, que son muy influyentes en este gobierno, no se sabe si es por una cosa o la otra, o las dos combinadas, pero eso tiene un efecto en el partido, porque tú estás dejando gente ahí. Además, en educación, ella tiene influencia también, y se dice que el ojo también lo ha puesto en obras públicas, eso no está confirmado. Es decir, un suprapoder que ella tiene, o que tienen los grupos que ella representa dentro del gobierno. Ella es el miembro por el cargo le toca, miembro de la dirección también del PRM, pero no se le conoció una trayectoria como la de Ramón Alburquerque, como la de Guido Gómez Mazara, por ejemplo. Así que concuerdo con David en el sentido que el PRM no es que está en su mejor momento, ¿no? Ahí hay también
choques subterráneos y a veces no tan subterráneos. Bueno, Así con que hay que respecto, esperar a ver qué pasa. con respecto a las múltiples funciones que ha ocupado y ahora tiene la vicepresidenta de la República, ayer las redes sociales se llenaban de memes de que todas las cosas que le han dado Sí. a la vicepresidenta. Creo que, por ejemplo, el caso de medio ambiente, desde mi punto de vista, constituía una expresión de confianza del presidente. Porque medio ambiente era una entidad que quedó sin dirección por un asesinato de su ministro. Sí. En medio de denuncias de que ahí habían ¿Y situaciones. para qué están los viceministros, Edith? Habían Edith, sit- ¿para qué están los viceministros? No, pero esto ¿Para es qué? diferente, Germán, No. con medio ambiente es diferente, por lo que menciona Edith de los intereses que se Parecía que comentaban. había una situación interna Sí. dentro del ministerio, Bueno. Germán, y parece que fue, digo, tú tienes razón, si hay un viceministro como un vicepresidente, quizás debía ser uno de los viceministros, pero era como los ojos del presidente ahí, en una Exacto. situación donde habían denuncias, no necesariamente para que eso, quizás para evitar una explosión, porque en medio ambiente indudablemente que los términos de las situaciones que se dieron, los permisos, cómo Sí. estaban operando, la gente que había logrado como enquistarse, ese era uno de los problemas Alguien que de tenía. fuera. Ahora, en el gabinete de salud, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba un ministro anterior, el ministro que por Santiago también, Que nada más hubo un ministro anterior en este gobierno, En este el de gobierno. salud. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Arias. Plutarco Arias. Plutarco Arias. Plutarco Cuando Arias. estuvo Plutarco, nosotros en pandemia tuvimos 3 ministros de salud, incluyendo el anterior de Sí, la- es cierto. El único país de América Latina que eso ocurrió. Entonces, Plutarco Arias, alguien me dijo, pero es que ahora hay que vivir del ministerio al palacio, del palacio al ministerio, y no tenía tiempo ni de sentarse, que los ministros de salud, antes se consideraba como el Ministerio de Salud, tenía unas funciones muy específicas, tenía cosas concretas que hacer. Ha quedado, son las políticas públicas, la definición, digamos, de las políticas de salud, la administración de lo específico, que son hospitales, médico, personal, que es el gran movimiento diario, le toca al Servicio Nacional de Salud. Sí. Entonces, algunos ministros habituados a tener todo ese poder también. Fíjense que el Ministerio de Salud le quitaron en este gobierno, hubo que sacar del Ministerio de Salud hasta la compra de los medicamentos de alto costo, que es una gran proporción económica, y fue a parar al sistema para comprar medicamentos, que es Promese. O sea que cada vez más el Ministerio de Salud es un órgano que ha venido a menos. Sí. Yo lo que me pregunto es, como ahora va a ser jefe de gabinete de salud, el ministro de salud, cuáles van a ser las posibilidades que tenga, porque siempre ha existido como un cierto roce entre, eso es una cosa que no está público, que no se ha escrito, pero desde que estuvo la estructura dividida del Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud, hay una tensión permanente entre quién le toca qué. De hecho, oposición muchas veces por parte de funcionarios de salud, actividades específicas, eso se siente en los hospitales, basta conversar con los directores de hospitales, conversar sobre situaciones que debe aprobarla, por ejemplo, el Ministerio de Salud, y se tarda. Eso es una tensión. Habría que ver cómo eso va a operar en la práctica y si el ministro se sustrae a su rol de ministro específico para colocarse como un gabinete, y porque como no está establecido ni hay una ley que lo rija, ¿cuál es el poder que podrá tener sobre las acciones específicas de una entidad como el Servicio Nacional de Salud, pero que no le toca como ministro, pero sí como jefe de gabinete de salud? Es algo bien complejo lo que va a pasar con esa estructura, que hasta cierto punto, cuando llega, recordemos, la vicepresidenta de la República lo dirigía y este fue uno de los espacios que empezó como a dar muestra de que quizás se podía dar una situación hasta de escándalo. Entonces ahora va al gabinete del sistema eléctrico, que tiene muchísimas... Sí, el sistema eléctrico total. Entonces, bueno, por eso dicen que ha ocupado tantos cargos. Claro que para dirigir, alguien me decía alguna vez, para dirigir un hospital no necesariamente tiene que ser médico, sino un buen gerente. Lo ponen en el chat. Pero Edith. sí, que no necesariamente tiene que ser médico, sino un buen gerente. Pero sí conocer el área. Uno de los problemas del PRM es que el PRM tenía mucho tiempo, no tenía mucho tiempo. La gente del PRM tenía mucho tiempo trabajando para llegar al poder y pensando llegar al poder, porque el PRM es un partido de ayer. Es un partido de ayer, venía del PRD. Los PRDistas tenían mucho tiempo. Pero el mismo presidente de la República es alguien que venía trabajando como en definirse,
aspirando a la presidencia durante mucho tiempo. Pero cuando llegan a la presidencia de la República se encuentran con unas realidades. Entonces, tú tienes que en el sector salud, por ejemplo, todas las personas que tienen roles de mandos no eran del sector público, no conocen la estructura pública, no estaban, no han vivido la vida de los hospitales. Eso plantea un problema, aunque nos parezca, sí, que lo dirigen, pero al final del día, la salud pública como criterio y como concepto, ¿no? Como una dirección que trata de encaminarse a que alcance a todos, el usuario de los servicios de salud. Había una deuda y ella, la vicepresidenta, por supuesto, no conocía. Ella llegó a decir que cuando ella salió en la campaña electoral le sorprendió ver algunas situaciones de pobreza del país, porque vivía bien apartada de eso. Entonces, bueno, va ahora al sistema eléctrico, vamos a ver qué pasa en esa nueva posición. Pero fíjense lo que estaba, todo esto vino por la mención que hacía el señor Alburquerque, que ya se sabe que es consustancial así, o sea, que será la postura que tiene, porque tiene un desencuentro con su partido. Nosotros vamos a pasar a la pausa. Hacemos la pausa y regresamos. Hoy vamos a tener aquí a una jueza, vamos a conversar desde la judicatura. También tenemos otros temas, evidentemente, que se requiere que lo tratemos, y agradecemos a toda la gente que, como Indira sabe, están bien activos en el chat. Porque, como bien decía Indira aquí, si es política o pelota, eso está importado. Hacemos el cambio. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.